Buen día, bienvenidos jóvenes caficultores a esta clase súper bonita llamada Equipo de Protección Personal y Uso de Agroquímicos. Y les comento que hoy tenemos un especialista que hoy pues va a ser el indicado para llevarnos estos conocimientos, para transferir estos conocimientos de cómo hacer el uso correcto de nuestro equipo de uso diario en campo, ¿verdad? Y les voy a comentar un poco quién es nuestro expositor estrella. Él es un invitado, ¿verdad?, por el staff de jóvenes caficultores para llevarles a ustedes el conocimiento fresco. Él es Osman Ortiz, graduado en la Universidad Zamorano, ingeniero en desarrollo socioeconómico y ambiente. Tiene un diplomado en uso y manejo seguro de productos fitosanitarios por Agrequímica Guatemala. Es regente agrícola para registro e importación de productos fitosanitarios. Y les comento de su experiencia laboral. Tiene más de 7 años de experiencia laboral trabajando en empresas transnacionales de investigación y desarrollo en uso y promoción de productos fitosanitarios. Laboró en Hendrix del 2013 al 2014, también en Crop Life Honduras desde el 2015 al 2019. Y ahorita pues está en ASAFE desde el 2020, ¿verdad? Y labora en el área de investigación y desarrollo como parte de mercadeo desde el año 2020 a la fecha y tiene la posición de coordinador de programas de buenas prácticas agrícolas para ASAFE Honduras. Entonces, siempre mantendremos durante 30 minutos nuestro chat desactivado y a los 30 minutos, pues como ustedes ya saben el manejo, activaremos el chat y ustedes pueden hacer sus preguntas que posteriormente le haremos a nuestro especialista encargado de la ponencia del día de hoy. Así que, ingeniero Osman, un placer que nos pueda compartir sus conocimientos y pues bienvenido a este grupo internacional de jóvenes caficultores y gracias por compartir su experiencia. Bienvenido, la clase es suya. Muchas gracias por el espacio a Cubundu Café y al Plan Nestlé, ¿verdad? Y jóvenes caficultores por el espacio. Y qué bueno que nuevamente me han invitado, muy agradecido por nuevamente, como les digo, el espacio que nos dan a la Asociación Hondureña de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, ASAF. Voy a comenzar un poquito, pues, empezando a hablar de quiénes somos nosotros, solo para ponerlos un poquito en contexto. Yo laboro ahorita en estos momentos para ASAFE, que es una asociación hondureña de la sanidad agropecuaria y fertilizantes. Hay asociaciones hermanas en el resto de Latinoamérica. Escuché a la ingeniera Soani hablar de que también hay jóvenes y productores que son de otros países. Entonces, pueden abocarse a las asociaciones regionales de cada uno de los países, ¿verdad? Que agrupan a empresas de investigación y desarrollo de insumos agrícolas y en este caso también fertilizantes. Y me atrevo a decir que también exploran en el mercado de semillas también. Somos una organización que no tiene ningún fin de lucro. Representamos a las empresas líderes de la industria de sanidad agropecuaria y fertilizantes, empresas que se dedican a la investigación y el desarrollo. En la asociación promovemos e implementamos programas de buenas prácticas agrícolas. Si ustedes googlean las palabras Cuidagro y Campo Limpio, van a ver que son programas que están registrados como marcas a nivel de toda Latinoamérica. Cuidagro es un programa que se encarga de fomentar el uso responsable de este tipo de tecnologías que son los agroquímicos, los fertilizantes, de manera responsable y que también lo utilicemos de manera eficiente. Y Campo Limpio es un programa que se dedica a nivel de Latinoamérica a recolectar los envases vacíos de agroquímicos y fertilizantes, los envases plásticos del campo, porque en la mayoría de nuestros países está considerado como un residuo peligroso. Hay que hacerle una práctica en campo que es famosa, de la cual vamos a hablar más adelante, que es el triple lavado. Para ponerlo un poquito en contexto, Campo Limpio recoge envases en todos los países de Latinoamérica, desde México hasta Sudamérica, ¿verdad? Entonces es un programa muy bonito. Aquí en Honduras llevamos alrededor de 80 toneladas recolectadas de envases plásticos del sector agrícola. En este caso es un programa que está a disposición de todos los beneficiarios de los que participan en esa cadena de uso. Por parte de nuestra visión en ASAF es el ser el referente ante la autoridad de los medios y el público en general sobre temas regulatorios en buenas prácticas agrícolas y tecnologías agropecuarias. Y para que ustedes tengan el contexto de quiénes somos, somos una asociación que agrupa
principalmente a estas empresas. Hay empresas transnacionales que ustedes las podrán conocer en alguno de los productos fitosanitarios que utilizan. Cuando yo digo productos fitosanitarios me refiero a agroquímicos, fertilizantes, ¿verdad? Que están dentro de la definición de productos fitosanitarios. Entonces, empresas como Syngenta, BASF, PMC, Corteva, Bayer, son empresas transnacionales, ¿verdad? Y aquí en el país, en Honduras, pues hay distribuidores de estas empresas de marcas, Seagro, Agrobaitán, Corsil, Grupo Du, Huescadelga, del campo Soluciones Agrícolas y Tecún son parte, ¿verdad? A las que me imagino que muchos de ustedes, cuando tienen algún problema fitosanitario, llegan a alguno de sus agroservicios y compran los productos, ¿verdad? Entonces la temática de hoy está enfocada en eso, en usar responsablemente los productos y usar todas las medidas de seguridad para hacer las aplicaciones eficientes. Esos son nuestros programas, lo que les dije, googleenlos, Cuidagro y Campo Limpio existen en todos los países de Latinoamérica, se pueden abocar a los programas para tener ese tipo de acercamiento y solicitar las capacitaciones, y esto es sin ningún costo para los diferentes actores que participan en la cadena de uso de los insumos. Cuidagro es un programa que está dirigido a capacitar a estudiantes, a vendedores, a aplicadores de empresas, a agricultores, a bodegueros y transportistas. Son todas esas personas que están en esa cadena de uso de los productos, que por ahí de alguna u otra manera pasan los productos en ese proceso. Y Campo Limpio, ¿verdad? Como les decía, se encarga de recolectar este desecho, el bote plástico, ¿verdad? Hay que hacer una práctica en campo del triple lavado para entregarlos a los diferentes centros de acopio que hay a nivel nacional y en cada uno de nuestros países. Y lo que se hace pues aquí en Honduras es básicamente es llevarlos a incinerar a hornos especiales que se controlan todo lo que son las emisiones, ¿verdad? Pero no se queman. Básicamente lo incineramos a través de un proceso que le dicen coprocesamiento, se utilizan como fuente de energía. Estamos tratando de impulsar la iniciativa de poder reciclar este tipo de envases, pero tiene que ser un reciclado especial que no esté en contacto con las personas, ¿verdad? Como ocurre en países como Colombia, Guatemala, Argentina, Uruguay, que ya van adelantados en ese proceso. Parte del contenido y del abordaje que vamos a tener hoy es en el manejo seguro de los productos, de los plaguicidas. Vamos a conocer lo que es la definición de riesgo, la clasificación toxicológica de los productos, qué hacer antes de comprar, al momento de comprar, al transportar y almacenar este tipo de productos, a la hora de utilizarlo, que básicamente está muy enfocado a lo que se solicitó, ¿verdad? Para abordar en este tema, que es el equipo de protección, al dosificar y mezclar todas las medidas de seguridad, las medidas de higiene y los primeros auxilios. Y hoy les voy a abordar, a diferencia de lo que tuvimos la vez pasada, algún temita de aplicaciones eficientes, ¿verdad? Porque también es algo un poquito más técnico que nos va a servir para que los productos trabajen bien también. Es una tecnología que hay que saber utilizar. Ok, nos metemos un poquito de lleno. El objetivo de hoy es generar una cultura de uso responsable, seguro de los productos agroquímicos o plaguicidas, que es lo mismo, para la protección de la salud humana y el ambiente a través de la calidad de insumos para el uso agropecuario, ¿verdad? Si bien es cierto, este tipo de industrias a veces es mal vista, ¿verdad? Pero es porque hay mucha desinformación. Nos encontramos en una era, señores, de que hay tanta información que lo que obtenemos a veces es desinformación de toda la información que hay, ¿verdad? Porque la información está en la palma de la mano, básicamente. Entonces, hay que tener cuidado con las fuentes que revisamos. Y se lo digo para cualquier rubro en el que nos desenvolvamos. No hay que creer todo lo que veamos o escuchemos en una noticia, en una red social, ¿verdad? Los insumos son una herramienta del paquete para controlar plagas. Yo le llamo a la gente que no está muy de acuerdo con el uso de los insumos, los agroquímicos o los plaguicidas. Los productos básicamente son el medicamento de la planta. Cuando una planta de café se nos enferma, tenemos que acudir a un producto de esto, ¿verdad? Y tenemos que usarlo con todas las medidas de seguridad efectivamente. Los plaguicidas se utilizan en todos los escenarios, en la industria forestal, en la industria pecuaria, ¿verdad? En la agricultura, que es el tema que vamos a abordar hoy, en la salud pública. ¿Qué creen ustedes que utilizamos cuando queremos controlar una plaga en zonas urbanas? Por ejemplo, he visto que en los restaurantes se utiliza, hay control de plaga, para control de roedores, cucarachas, he visto también. Hay plaguicidas y son insecticidas en este caso, ¿verdad? O rodenticidas. En la industria misma, toda la industria de granos, por ejemplo, en los puertos utiliza también lo que son algunos productos, ¿verdad? Entonces, los plaguicidas hay que utilizarlos con mucha responsabilidad y se utilizan en la mayoría de los escenarios en los que nos desenvolvemos. Entonces, un plaguicida, a resumida cuentas, es un concepto que ya está bastante trillado, pero es una sustancia química, biológica también, porque hay productos que son biológicos y también son plaguicidas.
o agente biológico o mezcla de entre estas sustancias que se destina para combatir, destruir, controlar, prevenir, atenuar o repeler la acción de un organismo plaga que afecta la salud, el bienestar del hombre, los animales y las plantas. Entonces, básicamente el plaguicida está hecho para eso, ¿verdad? Para controlar las plagas que tenemos o que se presentan en un cultivo en un momento dado. Para ponerlos un poquito también en contexto, a la hora de que nosotros adquirimos un tipo de producto como este, un plaguicida, nosotros el bote o el frasco, el envase en el que viene, ya ese producto se le conoce como producto formulado. Ese producto formulado viene con varios aditivos, por eso pongo el cuadro que ustedes ven a la derecha. Viene con un ingrediente activo, es muy parecido a la industria farmacéutica, la industria de los plaguicidas, ¿verdad? En la composición del producto formulado, a eso me refiero específicamente. Un agroquímico está compuesto por un ingrediente activo. Aparte de ese ingrediente activo, porque muchos de los ingredientes activos que se utilizan en la industria de los agroquímicos no les gusta mezclarse con el agua. Entonces hay que utilizar aditivos para poder adquirir ese ingrediente activo y aprovechar el potencial máximo que tiene para controlar la plaga, la maleza o la enfermedad. Entonces se utilizan diluyentes, estabilizadores. Normalmente algunas empresas que son bastante responsables en su formulación de producto final que ya vienen en el bote, en el frasco, suelen agregar otro tipo de aditivos que están relacionados a la seguridad de la persona que lo va a manipular, que lo va a almacenar y que lo va a aplicar. Sí, ese tipo de productos a veces aditivos que se le ponen son eméticos, como esta palabra que ustedes ven. Y un emético es básicamente es que hay personas que utilizan algunos insumos para intoxicarse, ¿sí? Entonces, hay empresas que le agregan a ese producto, ese aditivo, que provoca el vómito inmediatamente. Ese es el emético. Odorante, por eso ustedes cuando los manipulan y no utilizan protección, tienen olores fétidos también. O colorantes, que tienen colores alarmantes, verdosos, azulosos, rojos. Ese tipo de aditivos que le ponen ellos, colorantes, odorantes y eméticos, están relacionados a la seguridad de la persona que lo va a manipular. Entonces, para que ustedes vean que hay una ciencia detrás de hacer un plaguicida. Por muy natural o biológico que sea el producto, también es considerado un plaguicida. Y tiene el potencial también de ser tóxico, de provocar un caso de intoxicación. Entonces, cuando ustedes escuchen esta palabra, productos fitosanitarios, básicamente se refiere a fertilizantes, reguladores de crecimiento, adherentes, y todo lo que es el universo de los plaguicidas y su clasificación. Se clasifican este tipo de productos agroquímicos, plaguicidas, de acuerdo al organismo que controlan. Malezas se le llama herbicida. Los que controlan insectos, insecticidas. Los que controlan hongos se llaman fungicidas. Rodenticidas en el caso de roedores y nematicidas para nemátodos. Y yo pongo algunas imágenes que les sirve de ejemplo de los problemas fitosanitarios a los que se puede encontrar un cultivo, ¿verdad? Entonces, vamos a abordar el tema netamente ya de manejo seguro, ¿verdad? Todas las normas de uso seguro de los productos también los van a conocer como productos para proteger cultivos, productos fitosanitarios, plaguicidas, agroquímicos, pesticidas, son parte de los nombres. ¿Qué es el riesgo? Cuando la industria que fabrica este tipo de productos reconoce que hay un riesgo intrínseco en los productos, ¿sí? El riesgo es la probabilidad que el agroquímico, en este caso, produzca un efecto adverso y se mide por el riesgo, la toxicidad que está intrínseca en los productos, ¿sí? Tienen un grado de toxicidad, todo, por la exposición en la que, o el tiempo en el que estemos expuestos a esta sustancia. Obviamente en un escenario pésimo que no utilicemos protección. Y ahí les pongo yo los dos escenarios. Ya vamos a ver la clasificación toxicológica. Los productos rojos que tienen esa bandita roja son los más tóxicos. Para poder intoxicarnos con un tipo de producto, tenemos que ingerir menos de 20 o estar expuestos a esas sustancias tóxicas alrededor de menos de 20 miligramos por kilogramo de peso. Ya vamos a ver eso también para no confundir. Pero este señor que está aquí con este equipo de protección reconoció que este producto es altamente tóxico, altamente peligroso. Entonces dijo él, como conoce la definición de riesgo, para minimizar la exposición, él utilizó un equipo de protección. Entonces, lo que provocó al final es bajar el riesgo de intoxicarse porque se está protegiendo. Es como que andemos en moto y no andemos carro. ¿Cuál es la probabilidad que tengamos un accidente? Es altísimo. O el riesgo que tenemos de andar en una moto sin casco es altísimo. Pero cuando utilizamos el casco y el equipo de protección para andar en moto, ese riesgo de accidente va a disminuir. Ligeramente tóxicos son los productos que están en esta categoría de verde, ya los vamos a ver. Entonces, este señor dijo, no es peligroso, no me va a hacer nada,
pero obviamente, a pesar de que es un producto mucho menos peligroso que el rojo, el riesgo es alto porque él no se está protegiendo. Entonces, eso es para que ustedes ponerlos un poquito en contexto sobre lo que es la definición de riesgo. Riesgo es igual a la toxicidad que los productos tienen en su clasificación por el tiempo en el que estemos manipulándolos sin la protección debida. Los peligros potenciales, obviamente, por un uso inadecuado de los productos es a través del aire, el agua y los alimentos. Cuando me refiero al aire, deriva. Aplicamos cuando hay mucho viento y ese término que vamos aplicando y el aire se lleva esas gotitas, ¿verdad? De la aspersión, eso se llama deriva, cuando cae en sitios que no es el indicado. O el agua, cuando aplicamos cerca de fuentes de agua o practicamos o hacemos la práctica de lavado de los botes, de los envases, y depositamos esa agua en los ríos, en los canales de riego, por ejemplo, y eso genera contaminación. O en los alimentos. Solo el simple hecho de no leer una etiqueta, lo que está pegado en el frasco, en el bote, o el panfleto, prospecto, lo pueden conocer en otros países también. Si no leemos esa información, no respetar los intervalos entre la última aplicación y la cosecha, nos va a generar un problema. En los alimentos queda residuo si no respetamos los intervalos entre la última aplicación y la cosecha, y eso se llama periodo de carencia, también lo conocen en otros países. Entonces, hay que hacer un uso responsable de los productos. Y entro a la definición de toxicidad. Ojo, sé que hay jóvenes acá y esto está de moda, la toxicidad. No me refiero al tóxico ni a la tóxica, lo aclaro nuevamente. No me refiero a ese tipo de conceptos, ¿sí? Está de moda para aclarar ese tipo. En el universo en el que estamos hablando de plaguicidas en este caso, es la capacidad de este producto fitosanitario de producir un daño en un organismo. Y cuando hacemos un uso irresponsable, nos vamos a enfrentar a dos tipos de toxicidad o envenenamiento, le llama la gente en campo también, ¿sí? Cuando no utilizamos el equipo de protección, nos vamos a enfrentar a esa realidad. Toxicidad aguda, que va a ser aquella que no utilizamos el equipo de protección, andamos aplicando para controlar broca o roya en café, por ejemplo, ¿sí? Y no utilizamos el equipo de protección. Nos puede parar un dolor de cabeza, un mareo, o sea, ahí ya son síntomas agudos porque se presentan en el lapso mínimo de 24 horas. Toxicidad crónica va a ser aquella que aplicamos para controlar roya, ¿sí? Para controlar broca, por ejemplo, o de gallo, ¿sí? Y seguimos aplicando, ¿no? Obviamente no usamos protección y eso se va acumulando en el cuerpo, más que todo cuando son agroquímicos que son altamente residuales, como por ejemplo algunos insecticidas, ¿verdad? O algunos productos que pertenecen a la familia de carbamato o organofosforados, por ejemplo. Entonces, pueden provocar ese tipo de toxicidad crónica y eso eso se va acumulando en el cuerpo y después a los 10, 15, 20 años pueden presentarse algunos problemas. Entonces, hay que tener cuidado. El mensaje es utilizar la protección en todos los escenarios, como mostraba el inicio. Esta es la clasificación toxicológica de los agroquímicos, ¿verdad? La hizo la Organización Mundial de la Salud y se clasifican básicamente en estas, vamos a ver, 5 categorías. Extremadamente peligroso, altamente peligroso. Me van a decir algunos de ustedes o me pueden cuestionar ahí, consultar. ¿Cuál es la diferencia entre el rojo 1A y el 1B? Bueno, ahí son las dosis letales medias. No quise entrar en ese concepto para no confundirlos, pero básicamente es que con la 1A nos vamos a intoxicar de 5 a 20 miligramos de sustancia y altamente peligroso arriba de 100 miligramos. Y así sucesivamente. Entre más corta es la dosis, es más peligroso el producto. Por eso están esos productos, los fosfuros de aluminio, los productos que tratan semilla para controlar granos, perdón, en almacenaje. O aquí en Honduras la conocemos la pastilla del amor a veces. La pastilla de curar frijoles, le dicen que se cura el grano para que no llegue un insecto y la dañe. Muchos casos que hay personas que tienen esa pastilla que tienen un ingrediente que es el fósforo de aluminio, tienen la capacidad de matar hasta un elefante. La dosis letal media de esa pastilla, porque viene en esa presentación en formato como una pastillita, bien, la dosis letal media es de menos de 20 miligramos por cada kilogramo de peso. Entonces, para que ustedes vean, o sea, con poquito se puede intoxicar o generar la muerte en este caso, por un mal uso que le dan las personas en alguno de nuestros países. Y sucesivamente, si vamos descendiendo en los colores, los productos son menos peligrosos. Todos los que son productos botánicos que podemos utilizar en café, por ejemplo, entran en esta categoría de verde. No dejan de ser peligrosos. Hay una frase que dice, todas las sustancias a las que está expuesta el ser humano tienen el potencial de ser tóxicas. Lo único que va a ser la diferencia de ser tóxico o no
en el caso de la sustancia a la que está expuesto el ser humano, es la dosis. ¿Ustedes creen que yo me puedo intoxicar con agua? Y es una pregunta que yo hago. Sí, el síndrome de intoxicación o el síntoma, perdón, de intoxicación por agua se llama hidropés. Nadie se va a beber, qué sé yo, 6 litros de agua. Nos vamos a intoxicar si ingerimos la dosis alta de agua. Obviamente, para llegar a esas dosis hay que consumir grandes cantidades. El café puede ser tóxico también. La dosis letal media del café no me la recuerdo, pero es por la cafeína, era de 95 tazas, pero nadie se va a tomar 95 tazas. Para llegar a la dosis en el café es tóxico. Hay que tomarse alrededor de 95 tazas. Y la toxicidad la va a definir en este caso la cafeína. Entonces, son sustancias eh, que no entran en esa categoría de peligrosidad porque hay que consumir unas grandes cantidades para presentar algún síntoma de intoxicación. Y eso se mide en miligramos por kilo de peso. Y es donde yo les aclaro, ¿quién se va a intoxicar más rápido? Una persona que está un poquito pasadita de tamales, un poquito gordito, o un flaco. Va a resistir más una intoxicación una persona que está un poquito delgada, porque tiene más libras de peso, va a ocupar más sustancias en caso de uso incorrecto para presentar síntomas de intoxicación. Para que quede claro el concepto de la clasificación toxicológica. Vamos a encontrar que en muchos de nuestros países va a cambiar un poquito, no va a cambiar la clasificación toxicológica. Por ejemplo, para México no llevan letras, ni para Sudamérica no llevan estas letras. Solo llevan muy tóxico, tóxico, cuidado y precaución, por ejemplo. Pero para la región de Centroamérica y el Caribe, ¿sí? Esta es la clasificación toxicológica que está por ley en nuestros países, porque se hizo regionalmente. Para lo que es el Cono Sur en Sudamérica, muy parecida a la clasificación toxicológica de México. Normas generales para comprar un producto, pues hay que reconocer el organismo plaga que tenemos, ¿sí? Conocer el problema fitosanitario que vamos a tener para hacer la compra efectiva. Leamos, por favor, siempre la etiqueta, los colores de advertencia, ¿verdad? De peligro. Ojo, la clasificación toxicológica no significa el peligro que nos puede causar un agroquímico a nosotros. No significa que es tóxico para la plaga, la maleza o la enfermedad. Es el peligro para el ser humano que va a manipular ese producto. Compremos nuestros insumos, señores, en establecimientos legalmente registrados. En nuestros países existe el SENASA, que registra, fiscaliza y controla este tipo de insumos. Todos los insumos que compremos nosotros tienen que estar legalmente registrados en nuestro país. Cuando ustedes van a un agroservicio, a una agropecuaria, como la conozcan en su país, esas agropecuarias tienen que estar legalmente registradas y los productos que venden. Los productos legalmente están registrados en nuestro país. Si no están, tiene que decir el nombre de su país, ¿verdad? Normas generales al comprar, no compremos productos sin etiqueta, que estén dañados, sucios, abollados o aplastados, ¿sí? Todos los productos vienen con un sello de seguridad y le quitamos el tapón y tienen un sello de aluminio o un cartón especial ahí para que veamos que estemos comprando el producto original y no nos engañen, porque hay una industria famosa ya que se está expandiendo, la industria de la falsificación de este tipo de productos. Acá en Honduras representa a veces hasta el 30% de los insumos. Entonces, el productor se ve afectado en ese sentido y son productos que pueden ocasionar consecuencias fatales, ¿verdad? A la hora de almacenar, por ejemplo, estos son casos que pueden ocurrir en nuestros países, en las zonas rurales, por ejemplo, malas prácticas de almacenamiento que ocurre con los productores, lo que ven ustedes a la izquierda, productores que guardan en una bodega en donde la gallinita pone los huevos, ahí está la fumigadora, ¿sí? O malas prácticas que el amigo le dice, regálame un poquito en un bote y el bote primero que cuenta es el de un refresco, de una gaseosa. Hay productos que son oscuros, ¿sí? Y si yo le doy a un amigo en un bote de refresco, ya pasó, por eso les puse la fotografía. Y la gente cuando viene de hacer estas prácticas de aspersión o fumigación en campo, pone ese tipo de productos en envases de refresco, ¿verdad? Y a veces no lo guarda bien y a veces los niños creen que es un refresco, una gaseosa y se lo toman y ha pasado eso. Casos de intoxicaciones que son accidentales, pero pueden llegar a ocurrir. Y la foto a la derecha, como ustedes lo ven, ¿verdad? Este productor se le indujo en campo, ¿verdad? Para que hiciera esta buena práctica de almacenamiento, guardar los productos en orden, limpios, todos los que son productos en polvos o gránulos, se guardan en la parte de arriba para evitar algún accidente de derrame, y todos los que son en líquidos, ¿sí? Se guardan en la parte de abajo, o un baúl, todo bajo ya.
Este es el orden en estanterías, en los agroservicios. Hay productores que manejan volúmenes grandes porque sus extensiones son bastante grandes, entonces y eso implica utilizar más producto. Otra cosa que me interesa que nos quede claro es la diferencia entre una etiqueta y un panfleto. La etiqueta es lo que viene adherido al envase y trae toda la información básica del producto. Y el panfleto o prospecto va a ser una hoja de información agronómica, nos va a dar toda la información de uso agronómico de ese producto. Periodo de carencia, intervalos entre la última aplicación y la cosecha, el pH al que vamos a utilizar el agua para mezclar o diluir ese producto, toda la información de uso agronómico. Al menos para la región de Centroamérica existe esta hoja adicional del producto. Si ese producto lo podemos mezclar con otros o no es compatible, si ese producto genera fitotoxicidad al cultivo, si excedemos de dosis, por ejemplo, nos explica todo el panfleto o prospecto. Es como el prospecto que viene en los productos farmacéuticos, una hojita adicional que trae toda la información de cómo utilizar, a diferencia de la etiqueta. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de una etiqueta, trae toda esta información, las precauciones de uso, todo lo que ustedes ven acá, cómo utilizar el equipo de protección o los implementos de protección, qué tengo que hacer si por un mal uso llegué a un caso de intoxicación, qué hacer si me cayó en el ojo, en la piel, si alguien lo ingirió o accidentalmente lo tomó también, qué hacer si me cayó en los ojos, todo eso. La composición química del producto, si es un fungicida, ¿sí? El ingrediente activo al que viene, ¿sí? La concentración a la que viene. Este número que ustedes ven normalmente es la concentración, ¿verdad? Y estas letras es la forma en la que viene el producto, si viene en polvo, si viene en gránulos, si viene, para que ustedes me entiendan, en forma viscosa, lechosa o muy líquido. Son las formulaciones. Para este caso, que es SC, significa suspensión concentrada. Cuando ustedes vean, por ejemplo, un producto que diga, voy a inventarme un nombre, Tamagas SL, significa solución líquida. Hay alrededor de 150 hasta 300 tipos de formulaciones de productos. Entonces es un universo esto bien amplio, ¿verdad? En ese sentido de la forma en la que viene. También dice todas las consideraciones ambientales, le dice la etiqueta, ¿verdad? Si es tóxico para peces, para aves, ¿verdad? El aviso de garantía del producto y los países en donde está registrado, que esto es lo que les digo yo que es bien importante que nos fijemos. Como hay jóvenes de varias regiones de Latinoamérica, entonces para la región centroamericana este país está legalmente registrado. ¿Sí? Tiene un número de registro y una fecha de registro. Se puede utilizar en todos los países de Latinoamérica, de Centroamérica y el Caribe. Y el panfleto o el prospecto, la hoja adicional, ¿verdad? La categoría toxicológica en este caso es verde. ¿Sí? El prospecto trae toda esta información que les decía yo más atrás. La información de uso agronómico, le llamo yo. Modo de acción, cómo trabaja ese producto. El equipo de aplicación que vamos a usar. La forma en la que tengo que preparar la mezcla. El periodo de reingreso al área tratada. Después de hacer la práctica, toda la práctica de fumigación o aspersión, ¿cuántas horas puedo entrar a ese lote para ver si el producto trabajó bien? La fitotoxicidad. Fitotoxicidad significa eso. Si yo me pasé de la dosis por no hacer una calibración, ¿qué tan fitotóxico puede ser ese producto? La compatibilidad, porque a veces es muy común que en el sector de café los productores mezclen dos productos, dos insecticidas, un fungicida para ahorrarse hacer dos aplicaciones. Es totalmente legítimo, pero hay que leer la información que está ahí dada por los fabricantes. Compatibilidad, si yo puedo mezclar ese insecticida con ese fungicida y hacer una sola aplicación en vez de dos. Toda esa información. Este es el ejemplo de lo que es el prospecto. Esta realidad aplica un poquito más para los países de Centroamérica y el Caribe. No sé si México utiliza esto y los países de Sudamérica. Tengo entendido que toda la información ya viene en la etiqueta, en el frasco, ¿verdad? Aquí el prospecto le dice el cultivo para el que está autorizado, la enfermedad que va a controlar y la dosis. Entonces está toda la información específica ahí para utilizarlo correctamente. Es importante leerlo. El conocimiento es poder y hay que leer la información que aparece acá. Lo que les decía, intervalos, fitotoxicidad, compatibilidad, el pH, los países en que está registrado, en fin, todo eso. Es importante que si lo vamos a utilizar, utilicemos la exposición. ¿Por qué? Porque utilicemos el equipo de protección, perdón. ¿Por qué? Porque vamos a minimizar la exposición. Ya vimos en la primera filmina la importancia de utilizar el equipo de protección, ¿verdad? Lo vamos a utilizar en esos escenarios, al mezclar, al aplicar,
al disponer de los envases vacíos y en el caso de accidentes también si se presenta. Hay que utilizar una mascarilla, anteojos para la protección de los ojos, guantes de nitrilo, ¿sí? Un traje impermeable preferiblemente, botas de hule, ¿sí? Gorra y un delantal. Hay un equipo de protección que es este que tiene un bañado en PVC líquido, ¿sí? Que lo que hace que ustedes saben que cuando uno está eh, asperjando los agroquímicos en campo, lo que ocurre es que eso sale en forma de gotas, varias gotas, ¿sí? Entonces este equipo de protección bañó a la tela del equipo en ese pigmento de PVC líquido, ¿sí? Y lo hace doblemente impermeable, ¿verdad? Entonces es una práctica que nosotros hacemos con los productores, enseñarles a este equipo de cómo usarlo, cómo ponérselo y los beneficios que tiene, ¿verdad? Porque las gotas quedan así, totalmente y no entran al equipo, no es una tela de algodón que si le cae una gotita esa va humedeciendo y al final pues va a entrar en contacto con la piel, ¿verdad? Los guantes de nitrilo, ¿verdad? Es el material con el que autorizado para la manipulación de químicos. Preferiblemente en el café ocurre este escenario también, cuando hay café, ¿verdad? Que se hizo poda o que está en proceso de crecimiento, pues los guantes hay que utilizarlo como está en este lado izquierdo, ¿sí? Cuando el café ya está alto, ¿verdad? Si es que no se hicieron buenas prácticas de manejo, pues hay que utilizar el guante afuera de la manga para que todo el producto que pueda caer en la ropa protectora, pues escurra siempre hacia afuera. Las gotitas van a caer acá y van a escurrir siempre hacia afuera. Y en este caso que es necesario aplicar arriba porque ya el café está alto, pues eh, que el guante tape la manga para hacer esa práctica. Las gorras, ¿verdad? Yo le llamo a esto gorra de monja o gorra árabe, le llaman también en otros países. Protege tanto todo lo que es la cabeza, las orejas y parte del rostro. Las botas de hule para la protección de los pies. Las botas, cuando vayamos a utilizar las botas, no meter el pantalón dentro de la bota, sino que el pantalón tape la bota, ¿sí? Así como está en este. Hay productores, hay aplicadores que meten dentro de la bota, entonces ahí no estamos haciendo todo el producto de las gotas que van a escurrir hacia el pie. Entonces, es importante hacer esa recomendación. Para la protección de los ojos existen estas caretas o los anteojos. Y es importante pues utilizarla. La ventaja de la careta es que protege en una sola pieza, protege todo esto. Pero no se puede utilizar en todos los escenarios. Va a depender del grado de clasificación toxicológica de los productos. Y para polvos o gránulos, normalmente cuando se trata de una semilla se suele utilizar esta mascarilla de carbón activado, ¿verdad? O cuando son aplicaciones de productos altamente peligrosos como las categorías rojas, podemos utilizar esta de filtros de carbón activado. Y es importante que esos filtros, una vez que terminamos una aplicación, los separemos de la mascarilla y los guardemos en una bolsa bien selladitos porque si lo dejamos así, ese filtro sigue trabajando, ¿verdad? Y es importante guardarlo bien sellado en una bolsa para que no siga trabajando. Y esta es una práctica que también hacemos con los productores de cómo ponerse el equipo de protección y cómo quitarse, ¿verdad? Porque el problema radica básicamente que después de haber hecho la aplicación, para retirarlo hay un procedimiento, porque este equipo, recuerden que después de una práctica de fumigación, aspersión, está lleno de producto agroquímico. Ya vamos a ver una fotografía de eso. Otra cosa que me interesa que les quede claro es que hay que revisar el equipo con el que vamos a asperjar, ¿verdad? Los cultivos, a fumigar los cultivos, ¿verdad? Y calibrarlo porque una vez que lo calibramos, pues vamos a hacer el uso de la dosis correcta. ¿Por qué calibrarlo? Porque a la hora de calibrar o si no inspeccionamos el equipo, los equipos tienen fugas a veces. Hay malas prácticas que el productor hace llenar una fumigadora como esta hasta el tope y empiezan a haber posibles fugas o no se le da el mantenimiento adecuado y hay fugas. Entonces, lo que significa no calibrar, este es un escenario en costos, ¿verdad? Yo lo pongo en dinero porque a la gente lo que más nos duele, yo creo a todos, es el dinero y lo pongo en escenarios y a veces cuando nos toca andar con un productor de caña o de palma, que son grandes extensiones de tierra o de cultivo, ¿verdad? Ahí ya les significa bastante dinero. Y no digamos un productor también de café. Lo mínimo de pérdida que podemos aceptar es entre 5 y el 10%. Pero ya para un productor gigante como caña,
que son 10.000, 8.000 hectáreas, por ejemplo, representa. Y esto solo es en, una hectárea, en 1.000 hectáreas, ¿no? Lo que puede representar para un productor $5.000, ¿sí? Haciendo un caso hipotético de un herbicida, ¿verdad? En este caso. A la hora de dosificar y mezclar, no hacer esta mala práctica, ¿verdad? Hay que medir, hay que dosificar. Dosificar significa medir y hay que leer la información porque ahí nos dice cuántos ml hay que poner, pero no al ojo del buen cubero, como dicen, ahí, ¿verdad? Al ojímetro, como dicen también, no, hay que medir, hay que medir. Malas prácticas nuevamente acá. Acá tenemos una buena práctica, pero el compañero acá no está midiendo, está protegido, está minimizando el riesgo, pero no está midiendo. Igual acá estamos peor. No se está midiendo y sin equipo de protección. Al cargar los equipos, miren, este está, como popularmente le digo yo a la gente, está raspando lo último que quedó en la olla, está viendo qué es lo que hay en el fondo, malas prácticas sin equipo de protección también. Esto ocurre es muy seguido encontrarse esta realidad en las zonas rurales, en los campos de nuestro país, ¿verdad? El productor, los aplicadores no utilizan protección. Destapar boquillas con las bocas, lo que les decía, llenar la fumigadora hasta el tope y las tapas de las fumigadoras tienen respiraderos, hay que utilizar protección, miren todo lo que genera, ¿verdad? Porque hay tanta presión ahí a la hora de estar dándole presión que la bomba se eh, bota el producto básicamente por arriba y genera contaminación. Al aplicar los productos, estas son las condiciones óptimas del clima, ¿verdad? Para aplicarlo, que haya una humedad relativa mayor al 50% y que la temperatura sea fresca. Preferiblemente para que ustedes me entiendan y que de forma resumida es, apliquemos en horas tempranas, bien en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Y que no haya mucho viento, cuidemos eso, porque son las condiciones óptimas en donde los productos van a trabajar bien, la plaga está presente, ¿sí? Vamos a tener menos problemas. Las zonas cafetaleras tienen esa ventaja, ¿verdad? Pues el rango de aplicación se puede extender porque son zonas frescas, ¿verdad? Entonces la humedad relativa nos permite, pues, aprovechar eso, ¿verdad? Y la temperatura también son, no en zonas altas, entonces nos permite eso. A manera de resumen traigo esto, ¿verdad? Todas las medidas de seguridad. Usar el equipo de aplicación. Si hay mujeres caficultoras acá y tienen que trabajar con aplicadores, ¿verdad? Tengan esto en mente. Es prohibido llevar la comida al campo y hacer un recreíto ahí y parar y comer. No. Si alguien va a hacer la práctica de aplicación, es bueno mandarlo comido y que termine de un solo la práctica. Es malo fumar, es malo que hayan niños cerca de ahí de las aplicaciones y es obligatorio que la persona que aplicó agroquímicos haga la práctica de higiene personal, bañarse con agua y jabón, ¿sí? Las medidas de higiene y de protección ambiental también es bien importante. ¿Qué hacemos con el envase vacío que, que hay en campo, que tenemos ahí? Pues hay que hacerle la práctica del triple lavado, que es esto, es una práctica sumamente sencilla, ¿sí? Agitar bien el envase, poner agua limpia, agitar bien el envase, ¿verdad? Y poner esa agua en la misma fumigadora y aprovechar el 100% del producto. Hacer ese procedimiento 3 veces y después inutilizar el envase, romperlo, hacerle agujeros, porque hay gente que reutiliza este tipo de envases como termos de agua, yo he visto como para saleros también, algunos guardan hasta agua, leche en algunas zonas. Entonces, estos envases no se reutilizan para eso, se destruyen, se destruyen y para eso existe el programa Campo Limpio en todo nuestro país. Ahí está lo que es un centro de acopio, hay una picadora de plástico adentro ahí, hay un personal que recibe eso en los centros, ¿verdad? Aquí, al menos en Honduras, pues estamos iniciando con este programa, ¿verdad? Se están construyendo centros con el programa Campo Limpio, lo pueden acercarse en sus países y disponer de sus envases de forma eh, responsable. Al final de la jornada es obligatorio, como les decía, bañarse y lavar el equipo de protección, lavarlo. Preferiblemente si se puede lavar con un jabón neutro, este equipo que les mostré, ¿verdad? Que tiene ese pigmento de PVC, el equipo de la tela está bañado en eso, que lo es impermeable. Entonces lo lavamos con un jabón neutro y después también recomienda el fabricante pues plancharlo para que se active la otra vez el PVC y vuelva la impermeabilidad del equipo de protección. Algunas consideraciones generales de primeros auxilios en caso de intoxicaciones que se puedan presentar. Recuerden,
Hay dos tipos de intoxicaciones, la crónica y la aguda. En este caso, aplica la aguda porque es la que se presenta en el lapso mínimo de 24 horas. ¿Por dónde puede entrar un plaguicida? Bueno, por la piel, la boca, la nariz y los ojos, que son las partes expuestas. La piel es el órgano más grande, ¿sí? Y este es un caso real que pasó con un productor que no creía en el equipo de protección personal. A la fumigadora le pusimos un pigmento fluorescente, ¿sí? Lo mandamos, agua con pigmento fluorescente. Es como esa pintura que utilizan en las fiestas de fluorescentes, de colores, así, básicamente para que me entiendan. Se mandó al productor a, a tirar, a aplicar el producto, ¿sí? Como él lo hace. Y una vez que regresó, vio, lo metimos en un cuarto oscuro y le pasamos una luz fluorescente ahí para que se viera todo el residuo que queda. Todo eso luminoso que ustedes ven ahí es lo que queda en el equipo de protección. Y se imaginan que no, bueno, lo que pasa en campo, que no lo utilizan muchos de los productores. Entonces, todo eso queda en la piel. La piel es el órgano más expuesto, ¿verdad? Y la piel, por eso puse esta filmina acá, ¿verdad? Es bien importante proteger la piel, porque miren las partes críticas que absorben más agroquímicos si no utilizamos protección. Y pongo esa fotografía ahí para sensibilizarnos un poco. Miren ese aplicador sin equipo de protección. Yo le digo que anda tipo Rambo ahí porque anda con calzonetas, con chancleta, camisa manga corta, un pañuelo de algodón, de tela, y eso no lo está protegiendo sin protección. Miren la nube que genera la presión, ¿verdad? De la fumigadora, la nube de gotas que hay ahí, los ojos y protección. El hombre es el que más realiza esta actividad. Hay mujeres también que yo sé, las he visto, pero la parte crítica en el hombre es el escroto. El 99% lo absorbe. Entonces hay que protegerse, señores, porque es una parte crítica. Y ahí vienen los problemas crónicos de los que hemos venido hablando. Los agroquímicos no son malos, lo que hemos hecho es una mala práctica de uso. Muchas de las cosas, incluso se los digo, de las que tenemos en nuestras casas, tienen ese potencial de ser tóxicas también. Pero hay que hacer un buen uso de este tipo de herramientas para el control de plagas y utilizarlo responsablemente. Las empresas que fabrican esto están bajando las dosis de los productos, están trabajando en formulaciones más eficientes para que los productos sean más seguros, más eficaces y se están tirando de lleno ya a que los productos banda roja ya no son muy comerciales, están saliendo del mercado todo lo que son productos banda roja. Si alguien se intoxicó, pues no proporcionar ni leche, ni tabaco, ni un poquito de octavito de guaro ahí, como decimos acá en Honduras, una pachita de guaro, un botecito de alcohol, no, nada de eso. Eso no son remedios o antídotos para alguien que está intoxicado. ¿Qué hacer si nos cayó en la piel? Bueno, esto es el procedimiento básico que yo voy a ayudar a alguien si le ocurrió la intoxicación. Pero siempre hay que llevar la copia o una fotografía del panfleto o la etiqueta, prospecto del producto, porque en los centros de salud o en los hospitales hay cuadros toxicológicos o hay centros de información toxicológica que podemos llamar para que nos asistan, para poder llevar al que se intoxicó a los lugares, ¿verdad? Esto lo van a encontrar ustedes toda esta información en la etiqueta. ¿Qué hacer si me cae en la piel, verdad? Hay que bañar al paciente y si presenta casos de irritación de piel, pues hay que acudir inmediatamente. Si es en el ojo, dice acá que hay que lavar el ojo contaminado con abundante agua limpia, con abundante agua y que esté obviamente limpia durante 15 minutos y mover los párpados cada 10 segundos. Inmovilizar el ojo afectado con un paño limpio. Llevar al médico, porque ahí ya puede presentar mucho más problemas. Por eso es importante la protección ocular. Si es vía respiratoria, ¿quiénes padecen más este problema? Las personas que trabajan en bodegas de agroquímicos o en agroservicios, agropecuarias, que venden este tipo de insumos, ¿sí? Porque están respirando ese producto. Por eso es que es importante que las personas que trabajan en bodegas o en donde se venden, en las tiendas donde se venden estos productos, se hagan esa prueba de colinesterasa, ¿verdad? Para ver los niveles, ¿verdad? Que la colinesterasa nos afecta el sistema nervioso central y que hay productos que controlan la plaga a través del sistema nervioso de los insectos. Si es vía oral, ojo, la vía oral puede ocurrir porque alguien voluntariamente quiso intoxicarse o accidentalmente, como en el caso que les presenté, que yo pongo producto en un envase que no es el original. Hay que leer nuevamente la etiqueta porque a veces dice que se puede inducir al vómito y en otros productos dice no inducir al vómito en caso de ingestión. Hay soluciones como darle de beber carbón activado, un poquito para la realidad hondureña es un poquito más complicado de conseguir. Yo lo que sugiero a veces es
utilizar esta arcilla con la que hacen el ladrillo, por ejemplo, eso sirve, ¿verdad? Mientras tanto se puede llevar a un médico porque también se le puede aplicar un lavado gástrico, ¿verdad? O se le aplica sulfato de atropina u otros antídotos que tienen. Hay que leer porque la mayoría de los agroquímicos no tienen antídotos a la hora de presentar casos de intoxicación, ¿verdad? Y para ir concluyendo esta parte ya, les voy a dejar unas normas generales para aplicar bien los productos. Los productos hay que utilizarlos con toda esta responsabilidad. Hablamos ahorita previamente de todo lo que es las medidas de seguridad. Hay que utilizar de protección, hay que leer la etiqueta y el panfleto para utilizarlo correctamente, ¿sí? Y las partes del equipo de protección. A mí me interesa que a la hora que vayamos a utilizar esto también, verifiquemos el pH del agua en el que vamos a trabajar. El pH óptimo en el que trabajan mejor los agroquímicos para que sean eficientes y trabajen bien es entre 5 y 6. Hay que medir el pH del agua antes de poner el agroquímico en el agua, al mezclar. Hay que medir el pH. Ya saben, el pH mide la acidez y la alcalinidad. Acidez, como lo pongo en ese contexto, como un limón, y el agua alcalina es aquella agua como el agua con cal, el agua con jabón, ¿sí? Entonces, el pH de los agroquímicos en el que ellos son efectivos es de 5.5 y 6. Por eso puse estos ejemplos aquí de estos ingredientes activos. Mire, la efectividad, ¿cómo cambia? Al cambiar el pH. ¿Sí? Pasar de días a horas. Miren, este cloripirifos, por ejemplo, 7, pH de 7, 5 días trabajando. Y si le subimos el pH alcalino, como el agua con jabón o agua con cal, solo 36 horas. Entonces, ven la efectividad de trabajar 5 días a 36 horas, por ejemplo. Entonces, el pH es bien importante. Otra cuestión, cuidemos la calidad del agua con la que vamos a mezclar los insumos, los agroquímicos. No trabajemos con aguas sucias, así como están ahí. Esto normalmente se puede presentar en temporadas de lluvia. Hay sólidos, hay arcillas ahí disueltas en esa agua y nos afectan en las aplicaciones. Hace que los productos sean menos eficaces. La dureza también hay que verificarla. Es un poquito más complicadita de medir porque hay que contar con un aparato, ir a un laboratorio y llevar la muestra de agua, ¿verdad? La dureza es la cantidad de calcio, perdón, carbonatos de calcio que hay en el agua, ¿verdad? Está muy directamente relacionada con el pH. Entonces, normalmente está considerado que el rango óptimo debe ser entre 61 y 120 partes por millón. Normalmente cuando tenemos aguas tan turbias como las que tenemos aquí en la imagen, se suele utilizar el sulfato de aluminio, ¿verdad? Para que precipite el sedimento y con el agua superficial, como ustedes ven aquí en los vasos con agua, es la que se puede ya empezar a realizar la aplicación. Hay empresas, por ejemplo, que producen vegetales que tratan el agua incluso hasta con cloro, con ciertas partes de cloro para eliminar algunas bacterias también. Eso es también legítimo. Tal vez no conocemos el término de coadyuvantes, pero coadyuvantes es todo aquello que adherente, que le dicen penetrante, tensoactivo, humectante. Y lo traigo a colación acá porque es bien importante que lo conozcan. Ustedes van a tener que utilizar este tipo de tecnología para que el coadyuvante es básicamente algo que ayuda al agroquímico a liberar todo su potencial, a que sea más efectivo todavía. Entonces, uno lo pone en la mezcla, ¿verdad? Y hace que el producto trabaje bien, hace que esa gota no se deslice. Pueden probar con una hoja de plátano, por ejemplo, tirarle agua y va a deslizar, no penetra. Entonces, a eso hay que ponerle un adherente, ¿verdad? Entonces es bien importante. En el mercado ustedes lo van a encontrar con diferentes nombres, surfactantes, humectantes, dispersantes, penetrantes. O si, no sé si se han fijado cuando hacen mezclas que, que genera mucha espuma, por ejemplo. Entonces, hay productos coadyuvantes que le quitan, se llaman antiespumantes, ¿verdad? Y eso obstruye las boquillas, no genera una aplicación homogénea en campo. Entonces, eso me interesa que cuando vayamos a mezclar dos o más agroquímicos, perdón, tengamos un proceso, un flujo de procesos bien claro. Primero lo que vamos a hacer es regular el pH del agua, ¿sí? Si vamos a, por ejemplo, a mezclar un insecticida en polvo y un fungicida en solución líquida, por ejemplo, primero en este caso, para el orden de mezcla, van así, arreglamos el agua, yo lo digo así, regulamos el pH, después agregamos todos aquellos productos que son en formato, que vienen en polvos o gránulos, y después agregamos todo lo que son productos que son líquidos, ¿verdad? Y por último agregamos todo lo que son estos tipos que les dije yo, coadyuvantes, penetrantes, ¿verdad? Humectantes, antiespumantes, para que la aplicación sea bastante eficiente. Y termino con esto.
el uso de boquillas. Esto es una práctica que hacemos en campo, les enseñamos a los productores a que identifiquen la boquilla idónea. Y yo, si quieren, le pueden tomar una captura de pantalla. Si yo voy a aplicar insecticidas, tengo que usar una boquilla de cono lleno, preferiblemente. Y si voy a utilizar un fungicida, por ejemplo, Roya, tengo que utilizar una boquilla de cono hueco, porque son las que trabajan a mayor presión y generan una turbulencia y eso hace que me fumigue ambos lados de la hoja, tanto el haz y el embés, en donde se esconde la roya, por ejemplo. Entonces, eh, también hay que saber aplicar los productos y por eso me interesaba que conociéramos esta parte. Hay boquillas que son de cerámica, que son las de mejor calidad, pero si no las encuentran, pues utilicen las de plástico, que son de muy baja calidad, pero el efecto es oportuno, pues para el caso. Va a durar menos, pero va a ser útil. Entonces, para el tipo de aplicación que vayamos a hacer, utilicemos la de insecticida, la de fungicida y la de herbicida, por ejemplo, que son las aplicaciones más convencionales en el caso del campo. Aquí están algunos diseños de boquillas, ¿verdad? Que ustedes pueden encontrar. Hay fabricantes, hay aplicaciones. Yacto tiene, TIGET tiene su propia aplicación para selección de boquillas, ¿verdad? Esta es otra charla que tenemos nosotros que se llama tecnologías de aplicación, en donde aprendemos a calibrar, a identificar la boquilla correcta, ¿verdad? Para hacer una aplicación efectiva, ¿verdad? Bueno, sin más, pues les agradezco el espacio. Este sería el abordaje del tema, ¿verdad? Quise añadir esta última parte, aparte del uso seguro y el equipo de protección, aparte de un poquito de mejorar la eficacia en la aplicación. Muchísimas gracias, ingeniero Osman, y más que decirle, ¿verdad? Súper encantado por esta super cátedra que nos acaba de dar. Pero hay una pregunta súper interesante que me hacen a mi WhatsApp, Alex Manuel. Me dice, ¿el uso de la leche es correcto para el proceso de desintoxicación de agroquímicos? No, no, normalmente la leche tiene grasa y a veces mucho, y eso pasaba con los agroquímicos viejos. Muchos se bioacumulaban en grasas y generaban problemas crónicos de cáncer incluso, ¿verdad? Muchos de los viejos. Entonces, no es recomendable. No es recomendable. Cuando son ingeridos, yo recomiendo utilizar básicamente lo que es la arcilla o la tierra con la que hacemos el ladrillo, mientras lo podemos llevar donde un médico, ¿verdad? Pero no. O el sulfato de atropina, que es el que recomienda un médico, pero eso solo lo suministra un médico. Y está la otra opción, que es el carbón activado, pero un poquito más complicado. No, no estoy seguro. Creo que están haciendo estudios, lo último que me dijeron con claras de huevo, al parecer como que está dando buenos resultados, pero no quiero ser irresponsable en decirle que eso es correcto, ¿verdad? Sí, Pero no. totalmente de acuerdo, ¿verdad? Por las Ujú. enzimas que tiene la leche, entonces lo que hacen es más bien acelerar el proceso de Acelerar el absorción proceso. de estos insumos. Exactamente. Así que totalmente de acuerdo con usted, no recomendamos el uso de la leche para poder desintoxicar a nuestro personal. También hay una pregunta interesante, ingeniero, sobre la filmina que usted me dice, sobre la presentación donde mostraba la mezcla de productos. ¿Se Sí, puede mezclar productos como insecticidas y fungicidas a la vez? sí, sí, es totalmente, muchos de los agroquímicos se pueden mezclar. Lo que yo sí no recomiendo es que no mezclemos más de 3 productos. Mire, la práctica de la mezcla de productos, yo puedo mezclar 2 insecticidas, obviamente tengo que leer el panfleto, como les dije, ¿verdad? Y donde diga compatibilidad, les va a decir, ve, este producto se puede mezclar con otro, sí o no, ahí les va a decir. Pero no recomiendo más porque podemos caer en un caso de fitotoxicidad o de estresar a la planta. La planta cuando le cae un agroquímico se estresa y tiene que trabajar en absorber ese químico, hacer la parte de su metabolismo y que el agroquímico empiece a trabajar, ¿sí? Entonces, podemos hacer un desgaste energético a la planta. Entonces, yo no recomiendo mucho mezclar más de 2, yo recomiendo hasta 2 productos, pero más de 3 jamás, ¿no? Yo por eso les Ok. doy esta guía del orden de mezcla, ¿sí? Porque el orden ese es el orden idóneo. A veces nos vamos a encontrar con un insecticida que viene en formulación en polvo o un fungicida que viene en formato, que viene en líquido, para que ustedes me entiendan. Es legítimo. En esa pregunta también me decía que si los productos tienen fecha de vencimiento. Sí, 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 efectivamente, todos los productos por ley tienen que tener una fecha de vencimiento, ¿verdad? Incluso,
Hay países en donde les hacen pruebas después de la fecha de vencimiento y se pueden seguir utilizando, pero normalmente las empresas cuando le ponen la fecha de vencimiento extienden eso, según los estudios extienden, ¿verdad? Hasta el último rango para que se pueda Ok, hay utilizar. una pregunta también interesante de María Luz. ¿Qué sugiere para las personas que trabajan en bodegas de químicos? ¿Cómo deben de protegerse para no sufrir intoxicación o enfermedades futuras? Sí, miren, yo en el caso de bodega no va a ser correcto que andemos con un overol, ¿verdad? Vamos a sofocarnos. Yo les digo el caso, yo recomiendo utilizar una mascarilla de filtro de una mascarilla como esta, creo que sí, voy a retroceder acá para que la pueda ver. Una mascarilla como la que les mostré acá, es lo que hemos estado haciendo las prácticas con la gente de los agroservicios, como esta, ¿verdad? Como esta, anteojos por si hay problemas de salpicadura o una bolsa se rompió de un producto, ¿verdad? Eso básicamente. Y yo diría que si se le puede dar un overall, ¿verdad? Porque miren, ve, normalmente cuando utilizamos ropa de algodón en las bodegas o en los agroservicios, esa ropa atrapa olores. Terminamos de estar en el establecimiento y vamos a la casa y la ropa la lavamos con la ropa de la esposa, del niño, de la niña, y lo que generamos un problema de contaminación. Entonces, son prácticas que no debemos hacerlo. Gracias, ingeniero. Sí. Hay otra pregunta curiosa. ¿El uso de limón ayuda en algo para bueno, creo que sería desintoxicación, porque ahí dice intoxicación? Pregunta de Carmen Ramos. Sí, yo tengo entendido que también me van a decir el del pH también. No, el limón no en nada, Correcto. no ayuda en nada. Y lo quieren utilizar a veces para regular pH, es una última opción, pero no, para regular pH es mejor, hay productos reguladores de pH para, para arreglar este problema del agua, ¿verdad? Que hay que trabajar con pH entre 5.5 y 6, les dije, que en los productos aprovechamos el mejor potencial. Pero para el caso de intoxicaciones, no. Pregunta Gerson, si vamos a fumigar y llueve un día antes y el agua que tomamos es de la quebrada o nacimiento, ¿cómo podemos mejorar la calidad de agua? Mire, muchos productos son sensibles yo les decía, a las arcillas, muchos de los productos se inactivan con arcillas. Pongo eso porque normalmente cuando es temporada de lluvias, les dije yo acá más temprano que arreglamos el agua, ¿va? Solo déjenme ver, a ver si creo que se me movió la filmina. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer análisis de agua, pues. Si hay residuos de plaguicidas, hay plaguicidas que son altamente resistentes, ¿cómo se les dice? Eh, se me escapa la palabra ahorita, son altamente residuales. Normalmente eso pasa con los Residual. fumigantes de suelo y los herbicidas. Los herbicidas post o preemergentes creo que aramos el suelo, aplicamos un herbicida al suelo antes de que emerja la maleza. Esos herbicidas son altamente residuales. Ahí es donde podemos tener problemas de contaminación de agua por agroquímicos, ¿verdad? Si hay fuentes de agua cerca. Así es, ingeniero. Hay un comentario súper interesante de Rosa Elvira desde Guatemala. Ella nos menciona, ¿verdad?, que es de conocer de estas medidas preventivas es súper importante. Dice que ella es salubrista y cuando estuvo en el área hospitalaria atendió varios pacientes que llegaron a la emergencia con problemas de intoxicación por no aplicar estas acciones, por no aplicar estas medidas que usted nos acaba de exponer, ¿verdad? Incluso algunos de los pacientes con esta clase de intoxicación hubo necesidad de internarlos con el servicio de intensivo. Entonces, sí quiere decir, pues, ¿verdad?, que las intoxicaciones pueden llegar a ser muy graves. Entonces, hay que acatar todas estas normas de prevención, como las acaba de mencionar el ingeniero Osman, que al final, pues, lo que él está tratando de hacer para que nosotros podamos entender es cuidar nuestra salud. La salud es lo primero y gracias pues a estos programas de jóvenes caficultores con la participación de estas alianzas estratégicas como lo es con el ingeniero Osman, ¿verdad? Hemos llegado a que ustedes puedan aprovechar de estos conocimientos. Ingeniero, pues más que los chicos aquí están encantados con su participación, que muy buena ponencia
incluso María mencionó de que es una excelente capacitación y gracias por la respuesta que usted le brindó, ¿verdad? Porque ella se dedica incluso a lo que es la venta de equipo de protección. Entonces, con estas preguntas, pues ayuda también a lo que es mejorar su conocimiento. De mi parte, pues ha sido grato el momento de compartir con usted en la parte de moderación y pues ni modo, el tiempo es nuestro enemigo, así que puede pasar a la sala, ingeniero, y en otra ocasión también vamos a tener el honor de invitarle para que vea esta súper clase porque estamos muy encantados. Y sin más, de mi parte, muchas felicidades y agradecida por la participación que nos dio en el curso de jóvenes caficultores, el curso integral. Así que le cedo la sala para que pueda pasar a despedirse de los estudiantes. No, muy agradecido con ustedes, con la fundación, ¿verdad? Con el proyecto, por el espacio que nos dan. Estamos a la orden en lo que podamos organizar a nivel del país de Honduras. Yo estoy encargado de los programas, de fomentar este tipo de buenas prácticas, ¿verdad? Y hay más temas que podemos indagar en ellos, ¿verdad? Tecnologías de aplicación, calibración de equipo. Y como les digo yo, los insumos son una herramienta que está ahí del paquete, ¿verdad? El paquete del manejo integrado de plagas, utilicemos responsablemente. Es una tecnología buena, hay que conocerlos, hay que utilizar, hay que tenerles mucho respeto, ¿verdad? No hay que satanizarlos, son una herramienta más, solo que yo le digo a la gente, el conocimiento es poder y cuando tenemos el conocimiento y lo utilizamos bien, eh, vamos a hacer excelentes cosas. Entonces yo nuevamente, como le digo, muchas gracias, ingeniera Suani, por el espacio, a la fundación y estamos a la orden para más eventos que podamos coordinar y organizar. Muchas gracias. Así que recordarles también, si quieren retroalimentarse con la clase que acabamos de recibir, pues hoy también a las 6 de la tarde, pues pueden acompañarnos. Estará pues nuestro invitado especial, el ingeniero Oma, para que puedan igual compartir y mejorar sus conocimientos. Así que de mi parte, buenas tardes y nos vemos en la siguiente clase.